Buenos días. ¿Por qué estar capacitados para reanimar un neonato? Todos los que trabajamos en un hospital alguna vez vamos a estar en una guardia, en un turno, y vamos a estar ante la posibilidad de atender a un recién nacido. Si bien es cierto, de 100 niños, solamente 10 van a requerir algún grado de reanimación, y de esos 10 solamente uno van a requerir maniobras avanzadas. Debemos estar siempre preparados y capacitados para saber qué es lo que tenemos que hacer frente a la atención de un neonato. Lo que les decía, aproximadamente el 10% de los recién nacidos requiere de algún tipo de asistencia para iniciar la respiración al nacer, y solamente cerca del 1% de medidas más complejas se requerirán para reanimar al neonato para que pueda sobrevivir. El flujograma de atención o el algoritmo de atención al recién nacido en su etapa de transición neonatal va cambiando con el tiempo, y va cambiando con el tiempo en razón a la medicina basada en evidencias. El último consenso es del 2010. La AJA ha establecido este consenso y han cambiado varias cosas respecto a lo que se venía pensando hasta hace algunos años. Este consenso está bien publicado en la última edición del texto de resucitación neonatal, en la sexta edición. El 2015 está próximo a salir la séptima edición con algunos cambios que se darán a conocer. Este libro consta de 9 capítulos. Hoy, por motivo de tiempo, no vamos a poder tocarlos todos, solamente los 6 primeros. Este es el flujograma, es el resumen de todo que todos debemos conocer, de cómo debemos atender a un neonato. En primera instancia, tenemos arriba, en el cuadro rosado, en la parte superior, las 3 preguntas básicas. ¿Es un neonato a término? ¿Respira o llora? ¿O si tiene buen tono muscular? Si la respuesta para esto es positiva, procederá a cuidados de rutina. Si la respuesta es no, tenemos una serie de pasos, como los que a continuación se deben realizar, pero en este momento no lo vamos a señalar todos, sino que hay que decir 3 cosas importantes que debemos recordar. El tiempo. Este tiempo de acá del 30 a 60 segundos es considerado el minuto de oro. Aquí básicamente lo que hacemos es el A y el B. Como recordarán, el A en cursos de reanimación es vía aérea y el B es respiración. Si hacemos bien estos pasos, posiblemente nuestro neonato no tenga que pasar al siguiente, que es C de circulación y D de drogas o medicamentos. Entonces, lo primero a recordar es este tiempo, 30 segundos, 60 segundos. Lo otro que debemos recordar es 2 valores numéricos, 60 y 100. 60 latidos por minuto y 100 latidos por minuto, que van a ser los valores que nos van a nosotros permitir tomar una decisión. Si tiene menos de 60 latidos por minuto, masaje cardíaco. Pero si tiene menos de 100 latidos por minuto, ventilación a presión positiva. Lo otro que debemos recordar es en qué momento debemos decidir intubar al neonato. La academia, la AJA, el libro recomiendan de que nosotros esa decisión debe ser muy personal y en base a las destrezas que tengamos. Quizá la única indicación absoluta es cuando el niño nace no vigoroso y con meconio. Ahí sí, de todas maneras, tenemos que intubar para hacer la succión del meconio antes de proceder a los demás pasos. Después, esto puede ser en cualquier momento que nosotros decidamos, como por ejemplo, tener una adecuada coordinación entre masaje y ventilación. Entonces, esos puntos debemos recordar: el tiempo, los valores numéricos de 60 y 100 latidos por minuto y en qué momento debemos decidir la intubación. El primer capítulo y el primer tema que vamos a tratar son acerca de los principios de la reanimación. La lección 1 es la que corresponde a la lección 1 del libro de reanimación neonatal. ¿Cómo recibe oxígeno
el bebé antes de nacer, o sea, el feto. Si bien es cierto, los pulmones se movilizan y se desplazan, ellos no se encargan de mantener la oxigenación en el feto. Tampoco se encargan del equilibrio ácido-base. ¿Por qué? Porque sus alveolos están llenos de líquido y sus arteriolas sus vasos sanguíneos están contraídos. Es decir, que todo se encarga a través de la circulación materno-fetal a través de la placenta. Es recién cuando cortamos este circuito de baja resistencia desde la placenta, cuando los pulmones recién comienzan a funcionar. Entonces, ¿por qué es necesario el primer esfuerzo respiratorio en el recién nacido? Aquí vemos cómo el ductus arterioso en el recién nacido, que es este, que conecta la arteria pulmonar con la aorta, está abierto, cosa que no sucede en el recién nacido en las primeras 12 a 24 horas, porque se comienza a cerrar. Y la sangre que fluye hacia los pulmones es bien escasa o nula. Es otro punto importante. Es decir, los pulmones en el feto no funcionan porque están llenos de líquido y la sangre que circula va directamente hacia la aorta a través del ductus arterioso. Con las primeras bocanadas de aire, es decir, con el primer esfuerzo respiratorio que hace el recién nacido, los alvéolos se llenan de aire, pasa oxígeno. Solamente es necesario un FiO2 de 21%, es decir, el aire ambiental. ¿Y qué sucede? Los vasos que estaban contraídos comienzan a dilatarse debido a que el oxígeno ha pasado a las arteriolas que rodean esos alvéolos y comienza a aumentar la PO2 en sangre. Asimismo, cuando nosotros nos cortamos el cordón umbilical y con eso cortamos las arterias y venas umbilicales, ese circuito de baja resistencia que da de la placenta, esto lo eliminamos, lo anulamos. Asimismo, comienza a aumentar la presión arterial sistémica y la presión arterial vascular pulmonar comienza a disminuir. Todo eso hace que el neonato comience a oxigenar y que los pulmones comiencen a funcionar. Aquí vemos también que en las primeras 12 a 24 horas, el ductus arterioso que había en el feto se cierra, con lo cual la sangre que fluía a través de ese ductus ahora fluye hacia los pulmones, que están oxigenados y comienzan a cumplir su función ahora en el neonato. Pero ¿qué pasa en un neonato que tiene meconio en las vías respiratorias? Esta bocanada, este esfuerzo respiratorio inicial no va a dar todos los resultados fisiológicos que acabamos de describir. El RN puede no respirar lo suficiente, por ejemplo cuando hay un material extraño, ¿no? Como el meconio. El RN puede venir con infección, mamá que tiene fiebre, mamá con infección de vías urinarias, madre con coriamnionitis, nace deprimido y no llora, no respira. Y esto va a hacer de que este circuito normal, esta transición normal de vasos contraídos a vasos dilatados no se dé. Por lo tanto, el bebé va a sufrir hipoxemia. La pérdida excesiva de sangre, como un DPP o una placenta previa, va a llevar a que haya bradicardia y por lo tanto hipotensión. Como había mencionado, los vasos contraídos ahora están dilatados y esa vasoconstricción pulmonar que había en el feto, ahora en el neonato ya no la hay. Al contrario, los vasos sanguíneos pulmonares comienzan a relajarse. Existe una enfermedad que se llama hipertensión pulmonar persistente del recién nacido, que es muy común en los niños que nacen con meconio en las vías respiratorias y es una gran alta mortalidad. Los signos que se ven en un niño que nace con deprimido y que no respira son hipotonía, los músculos no están bien oxigenados, así como todos los órganos del cuerpo, entonces hay hipotonía. Hay respiración inefectiva, hay apneas, bradicardia, el corazón también es un órgano importante, tampoco se llena de oxígeno y comienza a haber bradicardia. Hay hipotensión, hay taquimia, hay cianosis. Todo esto es lo que debemos evitar con la reanimación neonatal. Ahora, otro punto importante que debemos saber es el tipo de apnea. La apnea puede ser primaria o secundaria. ¿De qué nos va a servir diferenciar una apnea primaria de una apnea secundaria? Porque cuando el neonato está en apnea secundaria, ya no responde a las maniobras iniciales. Una apnea primaria, sí. Cuando un neonato nace mal, con poca capacidad para respirar,
No sabemos si esta poca capacidad para respirar es reciente o ya tiene horas intraútero. Entonces, cuando procedemos a los pasos iniciales de reanimación, damos calor, secamos, estimulamos, posicionamos y de esa forma estimulamos esa apnea primaria, esa dificultad inicial, se puede mejorar. En cambio, cuando ya ha progresado a apnea secundaria, es decir, ha tenido varias horas de evolución, la frecuencia cardíaca está disminuida, la presión sanguínea está disminuida, no va a responder a los estímulos táctiles. Necesariamente en la apnea secundaria tenemos que dar ventilación a presión positiva. Por eso es importante saber diferenciar una apnea primaria de una apnea secundaria. ¿El Apgar importará para la reanimación? El Apgar es solamente un puntaje que nos dice el estado clínico en ese momento del neonato. El puntaje de Apgar se utiliza para determinar la necesidad de reanimación, no se utiliza para determinar la necesidad de reanimación. Es un método objetivo que cuantifica la condición del recién nacido y es útil para obtener información acerca del estado general y de lo que es más importante, de la respuesta a la reanimación. Un niño con Apgar al minuto de 1 y que a los 5 minutos tiene 10, 8, 9, nos dice que la reanimación ha sido exitosa. Pero un neonato que tiene Apgar 1, a los 5 minutos 2, a los 3 minutos siguen 2, la reanimación no ha dado sus frutos. La reanimación debe iniciarse antes de que se asigne el puntaje de Apgar al minuto. Recuerden lo que les decía en el flujograma, el minuto de oro. Si esperamos un minuto para establecer el Apgar y luego reanimar, es innecesario. Otro punto que debemos tener a consideración en las actuales guías es evaluar el esfuerzo respiratorio y la frecuencia cardíaca. Son estos signos que vamos a evaluar en el recién nacido lo que va a determinar si vamos a proceder a hacer tal cosa o no en el flujograma de reanimación. Antes se estimulaba y se evaluaba esfuerzo respiratorio, frecuencia cardíaca y color. Actualmente en la última guía se ha convenido en que el color es algo muy subjetivo, que no se debe uno fiar en el color para decidir qué cosa hacer en la reanimación neonatal. Lo que debemos tener en sala de partos, en sala de atención a recién nacidos, es el pulsioxímetro, que es un signo mucho más objetivo. Un capítulo aparte son los bebés prematuros. Ellos son muy frágiles, tienen deficiencia de surfactante, desarrollo inmaduro del cerebro, lo cual los puede llevar a que el hemorragia intraventricular, tienen músculos débiles y piel fina, son muy susceptibles a infecciones. Sus tejidos están muy inmaduros. En ellos debemos tener muchas más precauciones en la reanimación que en un niño a término. En ellos las presiones que le damos a dar cuando lo ventilamos deben ser más bajas e incluso deben ser medidas. El personal presente en un parto. ¿Cuántas personas deben haber para atender a un recién nacido? Si bien es cierto, de cada 100 niños que nacen, solamente 10 requieren reanimación y de estos 10 solamente uno requiere maniobras avanzadas, siempre debe haber de guardia una persona por lo menos con capacidad de realizar reanimación. Y de alto riesgo, esto nos basamos en los factores de riesgo, madres con preeclampsia severa, prematuros, por lo menos 2 personas, porque es imposible que una sola persona dé masaje cardíaco y a la vez ventile. Y es imposible que 2 personas den masaje cardíaco, ventilen y coloquen un catéter venoso umbilical para dar adrenalina. Primero que debemos hacer es ver que nuestra sala de partos esté equipada. El equipo de succión, la bombilla de aspiración y un equipo de succión adecuado. Las sondas de alimentación, las jeringas de 20 y un aspirador de meconio. Las bolsas de reanimación. La bolsa más comúnmente conocida por todos nosotros es la bolsa autoinflable, más conocida como ambú. La bolsa de anestesia inflada por flujo es otra bolsa que se puede usar en la reanimación neonatal, pero no está muy a nuestro alcance en las guardias. Es la llamada bolsa de anestesia. Y el otro equipo de reanimación es el equipo reanimador en T o de pieza en T, también conocido como Neopaf. De estas dos, la que más comúnmente nosotros usamos es la bolsa autoinflable. Se llama autoinflable porque se vuelve a inflar sin que nosotros hagamos nada. En cambio, la bolsa de anestesia, como su nombre lo indica, tiene que inflarse por un flujo que de todas maneras debe haber. Entonces, a veces en donde estemos,
no va a haber un equipo que nos suministre el gas. Entonces, debemos de todas maneras tener una bolsa autoinflable para que, aunque sea eso, suministrarle oxígeno con FiO2 al 21%. Estas bolsas deben tener sus máscaras y siempre una fuente de oxígeno con flujómetro y su tubo. Guiemos, esa es esto, la bolsa autoinflable de bambú y las distintas máscaras. La fuente de oxígeno, las máscaras de distintos tamaños, el equipo de reanimación. Debemos siempre tener en sala de partos laringoscopio con hoja recta número 0 para pretérmino y número 1 para recién nacidos a término. Debemos cerciorarnos antes de atender al neonato que las pilas funcionen. Debemos tener tubos de distintos tamaños. El estilete es opcional, es tijeras para cortar el tubo endotraqueal y eliminar el espacio muerto. Esparadrapo, rundas de algodón y detector CO2 en caso lo tengamos. Medicamentos. Desde ya les voy diciendo que los únicos medicamentos que actualmente se usan o que están autorizados para usarse en reanimación neonatal son solución salina fisiológica, el cloruro de sodio al 9 por 1000 y el lactato Ringer. La bandeja de cateterismo umbilical. Si llegamos a la parte D, o sea, el uso de drogas, la vía por donde nosotros debemos infundir las drogas es la vena umbilical. Para eso tenemos que canalizar la vena umbilical. Los equipos, aquí este es un equipo completo para hacer un cateterismo umbilical en la UCI de recién nacidos. De repente no podemos tener todos en la sala de partos porque el procedimiento tiene que ser lo más rápido posible. Es más pequeño, quizás solamente un par de pinzas, la cinta para envolver el cordón umbilical y los guantes y las tijeras, la hoja de bisturí y el cordón. En cuanto al material para infusión, guantes estériles, llaves de 3 vías, AUCAS, jeringas de distintos tamaños, agujas 19, 21 y 23. Quizá lo más importante de todo, porque es cuando inicia el flujograma, una fuente de calor radiante. Y lo que ha reemplazado al color, el uso del pulsioxímetro. Actualmente eso es lo que se profundiza bastante. En toda sala de atención a recién nacidos debe haber un pulsioxímetro. No debemos de fiarnos por el color. Miren, este es esto en recién nacidos a término. Al minuto, lo normal que sature un recién nacido es 65%. Si nosotros le colocamos el pulsoxímetro a los 3 minutos y vemos que eso satura 75%, no necesita oxígeno porque es lo normal. Recién a los 5 minutos comienza a tener 85% y recién a los 10 minutos un recién nacido puede tener saturación de 85 a 95%. El oxígeno, recuerden, es una droga que hace daño, sobre todo en prematuros. Los pasos iniciales de la reanimación que corresponde al capítulo 2 son los siguientes entonces. Les decía, la primera pregunta, ¿es una gestación a término? ¿Respira o llora o si tiene buen tono muscular? No. Entonces, ¿qué hacemos? Calor, limpiamos la vía aérea si es necesario, secamos, estimulamos. Eso es lo que vamos a aprender en estos momentos. Si la respuesta es sí, no hay que separar de la madre, hacemos lo de rutina, hacemos el contacto piel a piel y seguimos observando, pero si la respuesta es no, procedemos, pasos iniciales para estabilizarlo. Seguidamente, si no mejora, mejoraremos la respiración, ventilación a presión positiva, si no mejora, haremos masaje torácico y finalmente drogas. En estos momentos vamos a hablar acerca de las maniobras iniciales, el minuto de oro. Se asignan 60 segundos iniciales para completar estas primeras etapas de reanimación y evaluamos 2 signos vitales al cabo del mismo. ¿Cuáles son? Frecuencia cardíaca y esfuerzo respiratorio. Ya no se usa, repito, el color. Entonces, primero que debemos hacer, debemos proporcionar calor al recién nacido colocándole bajo una fuente de calor radiante. Si no tenemos una servocuna, una lámpara de 120 watts, debemos tener de todas maneras mantas precalentadas, posicionar la posición de olfateo que la veremos a continuación, aspirar secreciones solo si es necesario. Eso también ya ha cambiado, ya no es necesario a un recién nacido con enlace de líquido claro y tiene secreciones que no le dificultan respirar, aspirarlo de rutina. Secar y estimular para que respire. Control de temperatura. Las pérdidas de temperatura en un recién nacido son por convección, por radiación,
por evaporación y por conducción. ¿Cómo es por evaporación? Evaporación es a través de la piel y los pulmones, son paredes sensibles. ¿Cómo es esto por conducción? Es a través, hacia cuerpos sólidos que están en contacto con el recién nacido. Esto va a depender mucho de cuán frío o cuán caliente esté el niño para que pierda calor. Por radiación, son hasta los cuerpos sólidos pero que no están en contacto con el recién nacido. Y por convección es al medio ambiente. Entonces, cuando entremos a una sala de partos, debemos asegurarnos de que la temperatura esté adecuada. Se recomienda entre 24 y 26 centímetros que debe estar la temperatura ambiental. Y así evitaremos la pérdida por convección. Cuando prendemos la cuna radiante antes de atender al recién nacido, estaremos previniendo las pérdidas por evaporación. Para bebés prematuros, la sala de parto a 26 grados centígrados, bolsas de plástico, también existen colchones de gel exotérmicos, la cuna radiante de todas maneras en ellos, y calentar compresas, secar, colocar pañales y el contacto piel a piel. Nosotros tenemos en los hospitales donde tenemos recién nacidos prematuros bolsas de polietileno, que también son aceptables para evitar que nuestros prematuros pierdan calor en sus primeros minutos de vida. Entonces, proveemos calor ¿de qué forma? Con la servocuna, esa es la cuna de calor radiante. Llegamos a la sala de operaciones, verificamos la temperatura del medio ambiente, prendemos la servocuna, nos estamos preparando para recibir al recién nacido. Si no tenemos la cuna de calor radiante, un calefactor, una estufa puede servir, una lámpara con la potencia adecuada. ¿Y de qué manera evitamos que pierda calor por evaporación? Las mantas secamos y las mantas precalentadas. La posición, una vez que hemos brindado calor y hemos evitado que pierda calor por los distintos mecanismos, hay que posicionar adecuadamente al recién nacido. La posición que se recomienda es esta, es una posición de olfateo, es una posición de semi-extensión. El cuello flexionado no va a permitir que el recién nacido tenga una adecuada transición, que tenga un buen esfuerzo respiratorio efectivo. Tampoco un cuello hiperextendido. No se va a alinear la orofaringe, la laringe y la tráquea para que el aire que él trata de ingresar a su organismo cumpla su función. La vía aérea debe estar permeable. ¿Aspiramos o no aspiramos? ¿Cuándo aspiramos? Si hay líquido meconial y solamente en aquellos que están deprimidos. Hay que visualizar la tráquea, intubar y aspirar secreciones meconiales. Esta es la única indicación absoluta para intubar al recién nacido en el flujograma. Si el recién nacido nace deprimido, es decir, no vigoroso y con meconio, debemos antes de estimularlo, intubarlo para poder aspirar bajo la laringoscopía directa el meconio. Entonces esa es la succión de la vía aérea. No se debe intentar introducir mucho la sonda ni la perilla de goma. Si tiene mucho, si es abundante, a pesar de que sea líquido claro, y vemos al recién nacido que está con mucha dificultad, aunque sea líquido claro, tenemos que succionar. Pero si es un recién nacido que ha nacido con líquido claro y está respirando normalmente, ya no se aspira de rutina. Se recomienda lateralizar el cuello y aspirar porque así de esta manera las secreciones se van a colocar en el carrillo respectivo y podemos aspirar. Hay que tener cuidado con la profundidad, porque si estimulamos la faringe posterior podemos producir una respuesta vagal. El niño puede comenzar a tener hipotensión, a tener dificultad para respirar por la respuesta vagal. La presión, si usamos una máquina de aspiración, debe ser de 100 milímetros de mercurio. Entonces, la única indicación absoluta para intubar es cuando el recién nacido no está vigoroso. Tenemos que primero quitar las secreciones de la boca y la nariz, secar, estimular y reubicar. Pero cuando el bebé no está vigoroso, tenemos que succionar la boca y la tráquea. ¿Qué es un neonato vigoroso? Aquel que tiene un buen esfuerzo respiratorio, aquel que tiene un buen tono muscular y tiene frecuencia cardíaca más de 100 latidos por minuto. Entonces, el recién nacido que no cumple con estas funciones no es vigoroso. Y aparte, tiene el líquido meconial, hay que aspirar el meconio primero. Entonces, limpiamos primero, antes de meter el tubo endotraqueal, el meconio que puede haber en boca y faringe, luego introducimos el tubo endotraqueal y conectamos primero el laringoscopio,
Visualizamos la glotis, introducimos el tubo endotraqueal y lo conectamos a una máquina de aspiración. Y hacemos el procedimiento tantas veces como fuera necesaria hasta aspirar el mecono. Siempre teniendo en cuidado de que no vaya a tener una bradicardia. Si vemos que el recién nacido entra en bradicardia, debemos suspender esta aspiración y proceder a los siguientes pasos. Luego que ya hemos dado calor, ya hemos permeabilizado la vía aérea, hemos quitado las secreciones. ¿Cuál es el siguiente paso? La estimulación táctil. Las dos formas aceptadas actualmente de estimular a un recién nacido son dos: latigazos en la planta del pie, pequeños latigazos, unas frotaciones también en la planta del pie, o frotaciones en la espalda. Son las únicas. No se debe golpear en la espalda, no se debe comprimir las costillas, son técnicas antiguas que ya no se deben realizar por el riesgo de producir injuria en el neonato. Tampoco se debe dilatar el esfínter anal, no se deben usar compresas o baño, ni tampoco cosas frías, ni sacudirlo, ¿no? Eso es lo que ya no se debe hacer. Solamente frotación o latigazos en la planta del pie o frotar el tórax en la parte posterior, en la espalda. ¿Qué hacemos después de que hemos dado los pasos iniciales? Otra vez, ¿el niño está respirando? Sí. ¿El niño tiene buena frecuencia cardíaca? Sí. Entonces procedemos a los cuidados de rutina. Pero ¿qué pasa si el niño no respira y la frecuencia cardíaca está menos de 100? Procedemos al siguiente paso en la reanimación. Si cuenta la frecuencia cardíaca en 6 segundos y luego se multiplica por 10. En neonatos no podemos darnos el lujo en ese momento de contar la frecuencia cardíaca en un minuto exacto. Recordemos, estamos en el minuto de oro. Ese es el momento fundamental para decidir quizá el futuro neurológico del niño. Ahora, evaluar la necesidad de oxígeno. El oxígeno se puede dar en el recién nacido de 3 formas. El oxígeno a flujo libre, que no forma parte de la reanimación, pero se puede dar como una forma de ayuda de oxígeno suplementario. El oxígeno por CPAP y el oxígeno a ventilación positiva, a presión positiva. Lo que vamos a tratar a continuación en los siguientes minutos es el oxígeno a ventilación por presión positiva. El oxígeno a flujo libre también lo comentaremos. En sangre de los recién nacidos sanos, los valores de oxígeno se alcanzan recién a los 10 minutos de vida. La evaluación clínica del color no es confiable en el recién nacido. Entonces, repitiendo una vez más, el color no nos va a guiar en la reanimación. Lo que sí nos puede guiar es la saturometría. Entonces, de todas maneras, cuando ya nosotros nos vemos ante un recién nacido en el cual las maniobras, los pasos iniciales no han dado sus frutos y que vamos a proceder a darle ventilación a presión positiva, ya debemos pedir ayuda y pedir que le coloquen un pulsioxímetro para de todas maneras saber si le debemos de dar oxígeno y en qué cantidad en los siguientes minutos, ¿no? Basándonos en este esquema. En ausencia de estudios se compara en la reanimación neonatal con diferentes concentraciones de oxígeno o con distintos niveles de saturación de la oxihemoglobina, se recomienda en bebés prematuros de término un objetivo de saturación preductal entre 70 y 80%. Estos valores que son de recién nacidos a término, nos ven que hasta los 10 minutos o a los 5 minutos está en 80%, y eso es lo que nos explican en esta diapositiva. Si no hay un mezclador de oxígeno, debe iniciarse la reanimación con aire. Y si el recién nacido tiene frecuencia menor de 60 por más de 90 segundos, debe aumentarse la concentración de oxígeno al 100% hasta lograr una frecuencia cardíaca normal. Entonces, ya hemos brindado calor, hemos limpiado las vías aéreas, hemos secado, hemos estimulado. Evaluamos, frecuencia cardíaca, ¿cómo está? ¿Está por debajo de 100? ¿Está el niño jadeando o con débil esfuerzo respiratorio o está en apnea? Si la respuesta es sí, procedemos a ventilación a presión positiva y a saturar con pulso-oximetría. Debemos colocar un pulso-oxímetro. Ahora, el siguiente paso corresponde a la lección 3 del libro. ¿Cómo brindar ventilación a presión positiva en un neonato? Entonces, si luego de los pasos iniciales el recién nacido no ha mejorado, ¿y cómo no ha mejorado? Preguntamos, ¿sigue en apnea? La frecuencia cardíaca es menor de 100, entonces debemos dar ventilación a presión positiva. En recién nacidos, ¿qué pasa con aquellos que comienzan a respirar esto de forma espontánea, después que hemos secado, hemos estimulado, hemos posicionado? Pero la frecuencia cardíaca está por encima de 100, pero tienen algún grado de dificultad respiratoria. Ya no siguen con todos los pasos, seguimos con todos los pasos del flujograma de reanimación. Pasan a cuidados por reanimación, pero podemos colocar un CPAP nasal.
¿El CPAP de qué trata? Trata de dar presión continua en las vías aéreas. El uso del CPAP o del PEP en sala de partos va a disminuir la frecuencia de intubación. Ese recién nacido de que le acabamos de reanimar, es probable que si usamos el CPAP no vaya a ventilación mecánica. Este es un recién nacido con dificultad respiratoria y este es el CPAP. En ventilación, en soporte ventilatorio, hay tres cosas que debemos recordar. La presión inspiratoria, que es la presión que hace el neonato cuando inspira. La presión al final de la expiración, que es la presión que queda en las vías respiratorias finales en los momentos en que el bebé no respira, son de los momentos de relajación y cuando está a punto de iniciar otra respiración es el PEP. ¿Y qué es el CPAP? Es mantener ese PEP de forma constante. Y así el recién nacido estabiliza su tórax y evitamos de que vaya a ventilación mecánica. Entonces, este es el CPAP. Tiene una parte que ingresa al recién nacido, el gas previamente modificado y calentado, y viene de una mezcladora de oxígeno. Es el blender. Aquí tiene que venir la fuente de aire, la fuente de oxígeno. Aquí mezclamos y podemos dar oxígenos a las fracciones que queramos nosotros, ¿no? Desde 21% hasta 100%, según la necesidad del neonato. Y tiene una parte de salida que va a una botella para generar presión. Y es esta presión la que genera la parte final de las vías aéreas y evita que esos alvéolos se colapsen de esta forma. Entonces, en recién nacido, que después de los pasos iniciales ha comenzado a tener respiración espontánea, su frecuencia cardíaca es mayor de 100, no lo ventilamos a presión positiva. Pasa de repente, quizás, según nuestro criterio, a este dispositivo, a CPAP. Ahora, ¿cómo brindamos ventilación a presión positiva? O sea, en aquellos recién nacidos que van mal. Entonces, ya les había hablado de que lo que más tenemos a la mano nosotros es la bolsa autoinflable, que es el dispositivo, el Ambu, que es lo que nosotros conocemos. En segundo lugar tenemos la bolsa inflada por flujo y el reanimador con pies en T. Cada uno de esos tres equipos de reanimación o de equipos para brindar ventilación a presión positiva tienen sus características, sus ventajas y sus desventajas. La principal ventaja de la bolsa autoinflable o Ambu en caso de reanimación neonatal es de que no necesita una fuente de gas adicional. Podemos brindar ventilación a un recién nacido con FiO 21%, o sea, con oxígeno ambiental. Quizá la mayor desventaja que tiene una bolsa de Ambu es que se infla, así nosotros no estemos sellando herméticamente la máscara contra la boca y nariz del recién nacido. Es decir, no sabemos si estamos dando una adecuada ventilación. La bolsa inflada por flujo, como su nombre lo indica, para que esté inflada tiene que haber una fuente de ingreso de oxígeno o de gas. Y la mascarilla tiene que estar sellada herméticamente a la boca y la nariz del paciente para que esto se mantenga inflado. Es su principal característica. Y el reanimador con pies en T, que es lo más completo que actualmente existe, pero que no podemos contarlo en todos los centros de salud. ¿Por qué es el más completo que tiene? Porque con él le podemos dar una presión inspiratoria medida. Acá en esta perilla la graduamos y podemos dar un PEP medido. También lo graduamos en esta parte final. Y solamente ya no usamos esto como acá la mano, que nos puede llevar a agotamiento, si no solamente usamos el pulgar, con el cual ocluimos y luego desocluimos y con eso estamos brindando presiones al recién nacido, ventilación a presión positiva. Entonces, esta es la bolsa inflada por flujo, de todas maneras, en un dispositivo para que ingrese el gas y la mascarilla. Para que se mantenga inflada esta bolsa, tiene que haber un adecuado cierre entre la mascarilla y la boca y la nariz del recién nacido. Si no hay un adecuado cierre, esta bolsa no va a estar inflada y no va a brindar la ventilación adecuada. ¿Sus mecanismos de seguridad cuáles son? Son dos, una válvula de control de flujo que está en esta parte, que nos permite de cierta forma graduar la presión inspiratoria que le vamos a dar, pero no es como el de pies en T, que nosotros graduamos exactamente, le podemos dar 15, 16 o 20 centímetros de agua. Y un manómetro, una parte para conectar al manómetro, para de todas maneras medir cuánto de presión le estamos dando. ¿De qué va a depender acá la presión? De la fuerza con que nosotros apretemos la bolsa. De eso va a depender. Esta es la bolsa autoinflable. También la presión va a depender de la forma o de la energía que tengamos al apretar esta bolsa. La bolsa no necesita una fuente de oxígeno, pero sí hay algún rasgo muy particular que debemos recordar siempre del Ambu, que debe tener siempre una bolsa de reservorio. El corrugado. ¿Por qué? Porque si no tiene esto, nosotros máximo le estamos dando un FiO2 de 40%.
Y si en el recién nacido estamos en un paso de la reanimación que requiere más FiO2 de acuerdo a la pulsioximetría, estaremos actuando mal. Entonces siempre debe tener un reservorio. ¿Por qué tiene que tener un reservorio? Porque la parte trasera del ambú va hacia el medio ambiente. O sea, todo lo que ingresa se puede escapar por acá. Esto hace de que acá hay un reservorio de oxígeno y regrese al recién nacido. Por ese mismo motivo, que el aire se escapa por acá, es que no podemos dar oxígeno a flujo libre con ese dispositivo. En cambio, debido a que Quiste no tiene ningún mecanismo, ninguna parte de salida que no sea la máscara, con la bolsa inflada por flujo sí podemos dar oxígeno a flujo libre. Solamente ponemos esto levemente encima de la boca y la nariz, la bolsa inflada por flujo, y de esta forma estaremos dando oxígeno a flujo libre, con la bolsa inflada por flujo. Y el otro equipo de reanimadores, la reanimadora Copies-T, tiene 3 perillas, una para la presión del circuito. Con acá controlamos la presión inspiratoria. Aquí nosotros podemos graduarlo antes de dar ventilación a presión positiva, con 15, 16, 20. Tiene una parte final, después del tubo que va hacia el niño, en donde nosotros graduamos también el PEP, es una perillita. Generalmente comenzamos en reanimación con 20, y acá con 4 o 5, que es lo fisiológico. Y esto para que esté, y esta es la mascarilla que va a la boca y a la nariz del recién nacido, ¿no? Repito, este es el más completo de todos, no está disponible en las salas comunes de partos. Entonces, la ventaja de una bolsa inflada por flujo es que se puede suministrar oxígeno entre 21 y 100% dependiendo de la fuente. Es fácil determinar si está colocada herméticamente sobre la cara del paciente. Recuerden, si la bolsa inflada por flujo no está inflada, quiere decir que se está escapando aire por algún sitio. Entonces, no está sellada herméticamente. Se puede utilizar para dar oxígeno a flujo libre, de 21 a 100%. Simplemente colocamos levemente por encima de la boca y con esa forma del recién nacido damos oxígeno a flujo libre. Desventajas: requiere un cierre hermético de todas maneras entre la máscara y el paciente. Requiere una fuente de gas para inflarse y generalmente no tiene válvula de seguridad, aunque consta con la válvula de control de flujo y le podemos colocar un manómetro. La bolsa inflable, que es la que todos conocemos, siempre se puede volver a inflar después de ser comprimida y se infla sola. La válvula de liberación de presión hace menos probable la sobreinflación. Esta es la válvula de seguridad. Todas las bolsas autoinflables, todos los ambús tienen una válvula de seguridad. Desventajas: se infla incluso sin que haya una colocación hermética de la máscara sobre la cara del paciente. Nosotros podemos estar ventilando al recién nacido pensando que le estamos dando una adecuada ventilación porque el ambú se infla solo, pero no es así, tenemos que fijarnos en la expansión torácica. Requiere un reservorio anexo para poner una alta concentración de oxígeno, es decir, el corrugado, el reservorio de oxígeno, si no estamos dando máximo 40%. No puede ser usada para proporcionar presión positiva de la vía aérea. Y tampoco se puede usar la bolsa autoinflable para dar oxígeno a flujo libre. ¿Por qué? Porque el gas se va a escapar por la parte de atrás donde va el corrugado. Sí, la bolsa inflada por flujo sí puede dar oxígeno a flujo libre. Y el reanimador con pies en T ejerce una presión consistente, sabemos lo que le estamos dando. Si nosotros gradamos en 15, sabemos que le estamos dando presión de 15 al recién nacido. Si vemos que el tórax no expande mucho, podemos subir. Si vemos que la pulsioximetría está bajando, está empeorando, podemos subir, graduar de una forma confiable. Hay un control confiable de la presión inspiratoria pico y de la presión positiva al final de la expiración. Es una entrega confiable del 100% de oxígeno. Y el operador no se fatiga por el trabajo con la bolsa, solamente se usa el dedo índice o el pulgar. Requiere suplemento de gas de todas maneras y no se puede sentir la disensibilidad del pulmón. Cuando tengan la oportunidad de usar este reanimador con pies en T, ustedes van a sentir de que de repente es muy poco la presión que le están dando. A pesar de que le han puesto 20, no se siente que el pulmón se distiende. Requiere de presión antes de ser usada. El objetivo de la presión de inflación durante el cambio de la presión de inflación durante la reanimación es más difícil. Entonces, en sala de partos debe haber, este es el blender, es el mezclador que nos va a permitir entregar a través de una mezcla previa de una fuente de aire con una fuente de oxígeno, entran a este mezclador y podemos dar oxígeno con FiO2 diferente, ¿no? De acuerdo a lo que el recién nacido necesite según su pulsioximetría. Entonces las máscaras deben tener un tamaño apropiado.
un dispositivo de reanimación para entregar ventilación positiva debe ser capaz de entregar una concentración variable de oxígeno hasta el 100%, una capacidad para controlar la presión inspiratoria y el PEP, y bolsas de tamaño apropiado. Como vemos, los tres dispositivos que acabamos de mencionar, tanto la bolsa autoinflable con ambú, tanto la bolsa inflada por flujo, la de anestesia, como el reanimador con pieza en T, todos ellos tienen una que otra características de las que mencionamos en esta diapositiva. Debemos saber con qué dispositivo para brindar ventilación contamos en nuestro servicio y estar perfectamente entrenados y capacitados para usarlo. Si tenemos bolsa autoinflable en nuestro servicio, debemos siempre saber cómo se debe usar en un neonato. Las máscaras deben ser unas máscaras de acuerdo al peso y del recién nacido. Entonces, una máscara grande para un recién nacido a término y pequeñas para prematuros, ¿no? Deben cubrir la boca, la nariz y no los ojos. Boca y nariz, y deben insertarse en el mentón. Por ejemplo, aquí tenemos una mascarilla muy grande para este neonato y acá muy pequeña. El uso de máscaras inadecuadas va a ser también de que no demos una adecuada ventilación a presión positiva. Las máscaras pueden ser anatómicas, estas como en forma de triángulo, o máscaras redondas. Esto no tiene ninguna diferencia, más que esto depende mucho del tamaño y de que si cubre o no boca y nariz. No más. La posición de la máscara para lograr un cierre hermético. Entonces, como decimos, debe cubrir el mentón, boca y nariz. Entonces, la posición de la máscara para lograr un cierre hermético, esta posición es muy efectiva. Colocamos con la mano derecha vamos a insuflar y con la mano izquierda vamos a hacer como una semicircunferencia, una C. Siempre el dedo meñique debe estar en posición colocado siempre en el maxilar inferior. De esta forma vamos a lograr un cierre hermético entre la máscara y la boca en el recién nacido. Entonces colocamos hacemos la mano, la disponemos de esta forma para colocar esa semicircunferencia y el dedo meñique a la altura del maxilar inferior. De esta forma estaremos logrando un cierre hermético y adecuado. ¿Cómo sabemos si el cierre está adecuadamente, estamos logrando un adecuado cierre hermético? Si el tórax se expande. Si el tórax se expande en el momento que comenzamos nosotros a insuflar, quiere decir que está sellado herméticamente. Nunca presionar en los ojos porque podemos causar daños. Nunca presionar acá a nivel de la tráquea porque también podemos lesionar esas áreas. Entonces aquí vemos la mano está en forma de C y el dedo meñique acá a la altura del maxilar inferior para sostenerlo. De esta forma logramos un adecuado cierre hermético. Para recordar lo que les decía, el reservorio de oxígeno en la bolsa autoinflable, sin este reservorio de oxígeno, a veces viene en forma de corrugado, no vamos a brindar más allá de 40%. Recuerden, en una diapositiva les decía, se puede comenzar con FIO2 al 21%, pero después el recién nacido va empeorando, no mejora, y de acuerdo al pulsioxímetro vemos que tiene a los 5 minutos 60% requiere más FIO2. Entonces tenemos que, de todas maneras, tener este de acá, porque con la bolsa de reservorio podemos llegar a dar alrededor del 100% de FIO2. Entonces, esta es la bolsa autoinflable. Con su corrugado podemos dar oxígeno al 100%. El tamaño de la bolsa también es importante. No podemos usar bolsas para adultos para un recién nacido. ¿Por qué? Porque el volumen corriente de un recién nacido es 4 a 6 centímetros por kilo. O sea, lo máximo que podemos dar es 25 mililitros en volumen corriente. Las bolsas más pequeñas son de 200. Entonces, estas serían las adecuadas, las destinadas para usar en recién nacidos. Estas no se deben usar, la del 750. Entonces, los dispositivos de seguridad para evitar altas presiones con los equipos que tenemos. En el caso de que ventilemos excesivamente, podemos sobreinsuflar, ruptura alveolar que nos puede llevar a un hemotórax. Para eso, no usar bolsas más allá de 200 mililitros. Tenemos que lograr una presión que expanda el tórax, no muy excesivamente. Y la válvula de seguridad. La bolsa autoinflable tiene un dispositivo que se llama válvula de seguridad, que cuando nosotros estamos insuflando de manera muy exagerada y logramos presiones por encima de 30, 40 centímetros, esta válvula se va a abrir, permitiendo que la presión que estamos ejerciendo se escape por acá. Y de esta forma protege al recién nacido. La bolsa autoinflable tiene ese elemento de seguridad. También podemos añadirle el manómetro y la válvula de control de flujo. En la bolsa autoinflable, entonces, esta es la válvula de seguridad.
Entonces, la bolsa autoinflable y la bolsa inflada por flujo, es la que nosotros más tenemos esto en nuestros servicios. ¿Cuál es su válvula de seguridad? La válvula de liberación. Si le damos más de 40 centímetros, nosotros no podemos calcular cómo el reanimador empieza en T, y le damos más de 40, esta válvula se va a abrir. En la bolsa autoinflable tenemos la válvula de control de flujo, que lo podemos ajustar para entregar una presión más o menos que nosotros querramos. Y el manómetro de presión. Son los mecanismos de seguridad que tienen tanto la bolsa autoinflable como la bolsa inflada por flujo. Y el reanimador con pieza en T no necesita mucho de tener válvula de seguridad, no requiere válvula de control de flujo. Aunque sí, esta válvula de control de flujo iría acá, en esta parte, donde nosotros graduamos el PP. Y la presión, no necesitamos otra válvula porque acá la podemos graduar. Podemos hacer yo quiero dar a este recién nacido prematuro que van a hacer una presión inspiratoria de 20, viene un PEP de 4. Graduamos acá, después de haber preparado adecuadamente el equipo y luego comenzamos a dar ventilación a presión positiva con toda confianza. No vamos a dar presiones más allá de las que hemos graduado y así evitamos el riesgo de neumotórax. Pero lamentablemente este equipo de reanimador con pieza en T no lo tenemos siempre a la mano, ¿no? Es importante saber las presiones con las que podemos manejar a los recién nacidos. La respiración inicial después del parto, solamente después del parto, en un recién nacido a término pueden ser hasta de 40 centímetros de agua. En recién nacidos con pulmones normales de 15 a 20 y en recién nacidos con patología se puede requerir de 20 a 40. Eso es para recién nacidos a término. Para recién nacidos pretérminos por debajo de 1500, estas presiones son muy excesivas. Por eso en ellos, que generalmente nacen en sitios como UCI neonatal o en salas que tienen de más alta complejidad, tienen reanimadores con pieza en T y de esta forma se le puede dar presiones medibles. ¿Se puede dar oxígeno a flujo libre usando bolsa y máscara? O sea, con una bolsa autoinflable, no, porque el gas se va a escapar por acá. Si nosotros colocamos como en la bolsa inflada por el flujo, esta mascarilla la elevamos levemente por encima de la boca y nariz del paciente, el aire se va a ir por acá y no le vamos a dar oxígeno a flujo libre. En cambio, sí, con una bolsa inflada por flujo. ¿Por qué? Porque el gas no va a tener otro sitio por donde salga, simplemente va a salir por la mascarilla. Como les decía, la colocamos levemente por encima de la boca y nariz del paciente. Aquí está. Este es el oxígeno a flujo libre, administrado pero por un reanimador con pieza en T. Y al igual que con la bolsa inflada por flujo, se coloca levemente por encima de la boca y nariz del paciente y le damos oxígeno a flujo libre. Entonces el oxígeno a flujo libre, recordemos, no es ventilación a presión positiva, ni tampoco es IPAP. Lo podemos usar cuando después de haber usado ventilación a presión positiva, queremos hacer un destete del oxígeno en el recién nacido. Preparamos el equipo, hay que asegurarnos que las bolsas no estén rotas, que estén todas operativas, que la bolsa autoinflable tenga su reservorio de oxígeno, anticipar el tamaño del niño, tener las máscaras adecuadas, probar el equipo, probar bolsa y máscara funcionan adecuadamente, debe ser revisado. Lo que podemos hacer es simular de que la máscara está en la boca y nariz del niño. Lo que hacemos es colocamos la mano y las ponemos herméticamente contra la máscara del niño. Y de esa forma debemos sentir una presión cuando nosotros insuflamos con la bolsa autoinflable. Igual con la bolsa inflada por flujo también, hacemos el mismo procedimiento, lo colocamos la máscara en la mano para cerciorarnos que si no está rota o no le falta algún aditivo. Y con el reanimador con pieza en T igual, colocamos la palma de la mano y vemos si acá, si las presiones que nosotros hemos programado en las distintas perillas se están dando como nosotros las hemos programado, ¿no? Si hemos programado 15, cuando hacemos acá la oclusión con el pulgar o con el índice, debe esto subir hasta 15, ¿no? Ese es el reanimador con pieza en T. Hay que seleccionar el tamaño adecuado de la máscara, debe cubrir boca y nariz. Este está mal, este está muy pequeño y este de acá está correcto. Hay que asegurarnos que la vía aérea esté despejada. Ya la hemos despejado en los pasos iniciales de la reanimación. Lo hemos posicionado adecuadamente en posición de olfateo. La posición adecuada que se recomienda es que el reanimador se coloque en la cabecera del paciente, donde tenga una adecuada visualización del tórax. Recuerden, ¿cómo vamos a saber si estamos dando una adecuada presión? La bolsa autoinflable, recuerden, se infla por sí sola. Nosotros de repente estamos ventilando y la recién nacido no mejora. ¿Por qué? Porque no tenemos un adecuado cierre hermético, como les había mencionado. Entonces, ¿qué hacemos? Vemos
Si el tórax se expande. Si se expande mucho, debemos bajar un poco la fuerza con que estamos presionando. Si se expande poco, de repente debemos subir un poco la fuerza, la intensidad con la cual estamos presionando. Entonces, la posición adecuada es colocarse a la cabecera del paciente. ¿Con qué frecuencia se debe comprimir la bolsa? De 40 a 60 ventilaciones por minuto. ¿Y cómo logramos esta? Se recomienda repetir cuando reanimamos al paciente, brindamos ventilación a presión positiva, estas palabras. Al comprimir, decir ventila. Y al descomprimir, decir 2, 3. Ventila, 2, 3. Ventila, 2, 3. Y de esa forma vamos a dar entre 40 a 60 ventilaciones por minuto, que es lo que el recién nacido requiere. Aquí está otra vez. Ventila, 2, 3. Ventila, 2, 3. Comprime y libera. Cuando comprimimos mencionamos ventila y cuando liberamos mencionamos 2, 3. Los signos de una ventilación positiva efectiva, ¿cuáles serán? Que hay un incremento rápido de la frecuencia cardíaca. Aquel recién nacido que nosotros tuvimos en apnea y frecuencia cardíaca menos de 60, o menos de 100, perdón, eso comienza rápidamente a aumentar su frecuencia cardíaca. En este momento ya hemos pedido ayuda, hemos pedido que alguien nos coloque un pulsoxímetro. A esa misma persona que nos pidió que le coloque un pulsoxímetro al recién nacido, le pedimos que ausculte la frecuencia cardíaca luego de 30 minutos de ventilación a presión positiva. Y debe haber un incremento rápido de la frecuencia cardíaca. Debe haber un mejoramiento en el color y en el tono muscular. Ojo, el color no nos sirve, pero de todas maneras podemos visualizar que el color ha mejorado. Signos respiratorios audibles. Esa misma persona que ha mejorado, que ha auscultado los latidos cardíacos, también debe sentir de que la respiración pasa simétricamente en ambos campos pulmonares. Los movimientos del tórax son más simétricos y el recién nacido comienza a respirar, comienza a luchar con la ventilación a presión positiva que le estamos dando. Si no hay expansión torácica, ¿qué debemos hacer? Debemos revisar la máscara a la cara. Entonces, el recién nacido, de que pasó el minuto de oro, decidimos dar ventilación a presión positiva, debe haber mejoría de la frecuencia cardíaca, debe haber mejoría del color del tono muscular, comienza a respirar y el tórax comienza a moverse. En caso hemos dado ventilación a presión positiva y el recién nacido no ha mejorado, ¿qué hacer? ¿Pasamos a masaje cardíaco? No. Hay que revisar si estamos haciéndolo bien. Entonces, ¿qué hacemos? Reubicamos la máscara a la cara, de repente no hay un cierre hermético, reposicionamos la cabeza, revisamos si hay secreciones, las secreciones pueden estar dificultando que haya una buena ventilación efectiva. Ventilar con la boca entreabierta puede servir, incrementar la presión hasta que el tórax se eleve y descienda con facilidad. De repente estamos siendo no muy generosos con la ventilación. ¿Por qué falla la bolsa inflada por flujo, o sea, la bolsa de anestesia? Como tenía que tener, ¿se acuerdan? Estar colocada herméticamente. No está colocada herméticamente, la bolsa está rota, la válvula de control de flujo también está abierta y por ahí se escapa el aire y el manómetro de presión no está conectado. Entonces, esta es la forma de dar ventilación a presión positiva. Y cuando ya hemos dado ventilación a presión positiva, ¿qué es lo que debemos hacer? Colocar una sonda orogástrica, porque el aire que le hemos brindado al recién nacido, efectivamente se le hemos dado a las vías respiratorias, pero al cubrir también boca, ha pasado aire a la vía digestiva y el estómago ha comenzado a distenderse. Entonces, para liberar ese oxígeno o el aire que ha pasado a vía digestiva, debemos colocar una sonda orogástrica. Medimos desde el caballete de la nariz hasta el lóbulo de la oreja y hasta un punto entre el apéndice sifoide del ombligo, y esa distancia introducimos por la boca y le colocamos una sonda orogástrica. Eso también debe hacerlo el ayudante. Entonces, el ayudante ha colocado el pulsoxímetro, ha auscultado latidos cardíacos, sonidos respiratorios y ha colocado la sonda orogástrica. Entonces, ya hemos pasado el minuto de oro, estamos aquí, hemos brindado ventilación a presión positiva. ¿La frecuencia cardíaca menos de 100? No. Entonces, cuidados por el recién nacido ha mejorado, cuidados por reanimación. Pero el recién nacido sigue con frecuencia cardíaca menos de 100. Entonces, ¿qué hacemos? Medidas correctivas. Reposicionamos la máscara, aspiramos secreciones, ventilamos más fuerte. Si con las medidas correctivas el recién nacido ha mejorado, entonces cuidados por resucitación. Pero si con las medidas correctivas no ha mejorado, hay que iniciar masaje cardíaco, que es el tema que vamos a ver a continuación. Pero antes de pasar a la siguiente parte de la exposición, trataremos de ver los videos de la ventilación a presión positiva.
Bien, vamos a ver si se podemos ver los videos ahora. Pues básicamente para ver esto, la técnica del ventila 2-3, tanto en la bolsa inflada por flujo como en la bolsa autoinflable, ¿no? Ya. Simplemente de ahí lo voy a ver otra vez. Miren la posición de la mano y los dedos, lo que decía, ¿no? La forma de la C y los dedos hacia abajo cogiendo el maxilar inferior. El reanimador en la cabecera del paciente y la otra mano insuflando. Acá está el otro ayudante ya. Y hay que ver cómo expande adecuadamente y simétricamente el tórax. Entonces, una adecuada reanimación para una adecuada ventilación a presión positiva es correcta cuando el recién nacido mejora la frecuencia cardíaca, cuando el tórax se expande y cuando hay sonidos respiratorios, ¿no? ¿Esta ventilación es bolsa autoinflable o es inflada por flujo? Es el ambú, ¿no es cierto? Ahí vemos esto, vemos en la bolsa de reservorio. Y esta es la ventilación a presión positiva, pero con la bolsa inflada por flujo. Aquí vemos, este es la entrada de gas y está conectado acá el equipo de anestesia o a una fuente de aire de gas. Este no es la bolsa de reservorio, por si acaso, este es el equipo de bolsa inflada por flujo. Esta bolsa, recuerden, se mantiene siempre inflada si es que hay una fuente de gas y si es que está sellado herméticamente. La insuflamos, presionamos aquí para dar ventilación a presión positiva, pero esta bolsa siempre se va a mantener abierta. Igual que en la anterior, reanimador a la cabecera del paciente, miren la forma de coger la mascarilla para la misma técnica que anterior y cómo se expande el tórax. Bueno, si después de los pasos correctivos de la ventilación a presión positiva, hemos revisado de que no hay secreciones, hemos abierto más la boca, hemos dado más presión, la frecuencia cardíaca sigue baja, por debajo de 100, procedemos a aplicar el masaje cardíaco. ¿Por qué administrar masaje cardíaco? En este punto de la reanimación, la frecuencia cardíaca ya no solo está a menos de 100. Si el recién nacido no ha mejorado, está por debajo de 60. Y a pesar de estimulación y de 30 segundos de ventilación a presión positiva efectiva, no ha mejorado. ¿Por qué? Porque en este nivel estamos en niveles ya de hipoxemia. El miocardio comienza a deprimirse, es incapaz de contraerse y va a haber bradicardia. Si en este momento no hacemos acciones adecuadas, el recién nacido incluso puede llegar a morir. Entonces, hay que lograr hacer que el corazón comience a funcionar, comience a bombear sangre a los pulmones. Entonces, el corazón se encuentra detrás de qué estructura? Del esternón. Debemos hacer que el esternón empuje al corazón para que el corazón comience a bombear sangre. ¿De qué forma lo hacemos? Entonces, ¿de qué consiste el masaje cardíaco? Comprimir el corazón contra la columna vertebral. De esta forma vamos a aumentar la presión intratorácica y permitir que la circulación de la sangre hacia los órganos vitales. Entonces, comprimimos a esta altura. Comprimimos, los puntos anatómicos de reparo son el esternón y internamente el corazón. Vemos que a la altura del corazón estamos estimulándolo mediante el masaje cardíaco. ¿Cuántas personas se requieren para administrar el masaje cardíaco y dónde deben ubicarse? Entonces recuerden, en este punto la reanimación ya no es una sola persona, ya son dos. Una va a ser
el masaje cardíaco y la otra va a ventilar. En este momento de la reanimación no tenemos que dar oxígeno al 21, ni al 40, ni al 60, es al 100%. El corazón está a punto de entrar en bradicardia, en falla cardíaca, y tenemos que proporcionarle oxigenación adecuada. Esa es la forma como deben colocarse los reanimadores, ¿no? El que se encarga de la ventilación a la cabecera del paciente y el que se encarga del masaje al costado del paciente. Entonces, oxígeno al 100%. Hay dos técnicas, la técnica de los pulgares y la técnica de los dos dedos. ¿Cuál es mejor que otra? Va a depender mucho del reanimador y del paciente. Ahora les explico por qué. Esa es la técnica de los pulgares. Se colocan los pulgares de esa forma, ambas manos rodean el tórax y los pulgares a la altura de donde está en la gráfica. Les voy diciendo que se traza una línea imaginaria intermamilar. Por debajo de esa línea, entre esa línea imaginaria y el apéndice sifoides, es donde se colocan los dedos. Aquí vemos una forma correcta y una forma incorrecta. Los dedos pulgares deben estar juntos. Acá los ven juntos. Esa es una forma incorrecta de dar el masaje cardíaco. Los pulgares no deben estar separados. Se rodea el tórax con ambas manos. Se colocan los pulgares sobre el esternón a la altura que les he dicho. Y los demás dedos rodean al recién nacido. ¿Para qué? Para tratar de obtener una superficie firme en la espalda. Cuando el recién nacido es grande y las manos del reanimador son pequeñas, se puede colocar al recién nacido en una superficie firme. Y si el recién nacido es pequeño y nuestras manos son muy grandes por eso, se puede colocar un pulgar encima del otro. Aquí ven arriba, pulgares uno seguido de otro, y aquí en bebés pequeños y manos grandes, un pulgar encima del otro. Aquí podemos ver línea intermamilar por debajo y por encima del apéndice sifoides, a esa altura debemos comprimir. Es importante dónde comprimamos, porque si comprimimos más abajo, ¿qué órgano está abajo? Está el hígado. Podemos causar una ruptura hepática, que eso sí sería más perjudicial que lo que tratamos de recuperar. O si presionamos al nivel del pulmón, podemos causar incluso un neumotórax. Entonces esta es la técnica de los pulgares. Y la otra es la técnica de los dos dedos. Colocamos los dedos en forma paralela al eje longitudinal del recién nacido. Así, esa forma que está ahí. El segundo reanimador al costado del paciente. La posición donde es la misma que en los pulgares, por debajo de la línea intermamilar imaginaria y por encima del apéndice sifoides. Y los dedos deben estar en forma perpendicular a la superficie del tórax. No deben estar flexionados. La forma correcta es esta, ¿no? Perpendicular a la superficie del tórax, nunca flexionados. Esa forma es totalmente incorrecta. Se comprime el esternón con la punta del dedo medio y el del índice o anular, es la técnica de los dos dedos. Colocar los dedos en posición perpendicular y con la otra mano dar apoyo a la espalda del recién nacido, a menos que esté en una superficie firme, ¿no? La otra mano una para poner los dos dedos y la otra mano para brindar la superficie firme. Generalmente en la cervocuna, donde estamos, no es firme, porque está la colchoneta, entonces mejor tenemos que introducir la otra mano para proporcionar una superficie firme. Ventaja de una técnica sobre la otra. Se dice que la técnica de los dos dedos se debe usar cuando vamos a colocar cateterismo umbilical, porque así un tercer reanimador en este momento ya, cuando decidimos usar drogas, nosotros vamos a estar ventilando, otro reanimador va a estar masajeando y otro reanimador va a estar canalizando la vena umbilical. Entonces, si usamos la técnica de los pulgares, va a ser difícil que otro reanimador entre en acción. Entonces, con la técnica de los dedos es más fácil manobrear la parte del ombligo y de esa forma canalizar la vena umbilical. La técnica de los pulgares se usa o se prefiere por ser menos agotadora, porque usar los dos dedos es un poco más agotador, permite un control mejor de la profundidad de la compresión de la técnica de los pulgares, eso es cierto. ¿La profundidad cuál va a ser? Va a ser un tercio del diámetro anteroposterior del tórax. Útil en personas con uñas largas. Si la persona tiene uñas largas puede lesionar la piel del bebé. Y la técnica de los dos dedos, recién nacidos grandes, cuando las manos son pequeñas, y preferible, quizás esta es la mejor indicación, para tener acceso al cordón umbilical para canalizarlo. Entonces, aspectos en común para ambas técnicas: la posición, soporte firme para la espalda, el cuello ligeramente extendido como en toda la reanimación, compresiones, mismo sitio, o sea, ¿dónde debe ser? Ya les expliqué, la profundidad un tercio del diámetro anteroposterior del tórax y la frecuencia es la que vamos a detallar a continuación, ¿no? Entonces, aquí para recalcar, es la línea imaginaria que trazamos intermamilar.
el área de compresión, ven, por encima del apéndice sifoides, para no dañar estructuras vecinas. Entonces, cada presión consiste en el movimiento de presión más el de liberación. Comprimimos, levantamos, comprimimos y levantamos, pero cuando usemos la técnica de los 2 dedos, no separemos la punta de los dedos de la piel o del tórax, porque eso va a causar un retraso en la reanimación. La fase de presión debe ser más corta que la de liberación para lograr un gasto cardíaco máximo. Aquí hemos de nuevo la posición adecuada y la profundidad es 1/3 del diámetro anteroposterior del tórax. Entonces, ¿por qué no retirar los dedos entre cada masaje? Perderemos tiempo, perderemos el control de la profundidad del masaje en el caso de los 2 dedos, ¿no? Y podemos comprimir al regresar otra vez al tórax un sitio incorrecto y lesionar otros órganos. Entonces, lo de arriba es la forma correcta. Siempre presionamos y soltamos, pero al soltar no retiremos los dedos de la piel del tórax, como en la parte de abajo, ¿no? Es una forma totalmente incorrecta de realizar el masaje cardíaco con la técnica de los 2 dedos. Bueno, recalcando, se pueden lesionar si hacemos de forma inadecuada hígado, pulmones, podemos hacer laceraciones, hemorragias hepáticas, provocar un hemotora secundario, podemos romper una costilla también. Entonces, ¿cómo va a ser la frecuencia del masaje? O sea, deben haber 90 compresiones y 30 ventilaciones en 1 minuto, a razón de 3 compresiones por una ventilación. O sea, comprimimos 3 veces, 1, 2, 3 y luego ventilamos. Es decir, que se debe comprimir el esternón 3 veces en 1.5 segundos, dejando aproximadamente 0.5 segundos para cada ventilación. Se ventila una vez durante la pausa, después de cada 3 compresiones, pero un poco difícil hacerlo de esta forma, ¿no? Entonces, al igual que la ventilación a presión positiva del capítulo anterior, aquí también hay una técnica, ¿no? Decimos 1, 2, 3 y ventilo. 1, 2, 3 y ventilo. Y cuando decimos 1, 2, 3, estamos comprimiendo y soltando. Recordar que con la técnica de los 2 dedos no debemos de soltar los dedos de la piel del tórax. Y todo este ciclo se debe cumplir en 2 segundos. Y de esa forma podemos dar 90 compresiones y 30 ventilaciones en 1 minuto. A continuación, para que sea más ilustrativo, también hay un video. Entonces, recordemos, profundidad 1/3 del diámetro anteposterior del tórax y el sitio donde debemos hacer las compresiones. Durante el masaje cardíaco debemos asegurarnos, al igual que en la ventilación a presión positiva, que hay una expansión torácica adecuada, que el oxígeno administrado sea al 100%, la profundidad de la compresión
Y en cualquiera de las dos técnicas, los dedos siempre deben permanecer en contacto con el tórax y coordinar ventilación a presión positiva y masaje cardíaco. Este de coordinar es muy importante. Quien debe comandar todo el flujograma de reanimación debe ser el que ventila, el que está con la bolsa autoinflable, con el ambú. Él debe ser el director de todo, pero en el momento de realizar el masaje cardíaco y la ventilación, cada uno debe cumplir su rol, ¿no es cierto? El que decide qué es lo que debemos hacer es el que está cargado de la ventilación. Bueno, a continuación, después de 30 segundos de masaje cardíaco y ventilación coordinados, se debe detener el masaje cardíaco para cuantificar la frecuencia cardíaca. Aquí, un tercer ayudante debe auscultar la frecuencia cardíaca. Si es más de 60, ¿qué hacemos? Suspendemos la frecuencia cardíaca. Si es, por ejemplo, está en 70 o 80, suspendemos la frecuencia cardíaca, pero continuamos con la ventilación a presión positiva entre 40 y 60 ventilaciones por minuto. Una vez que la frecuencia cardíaca es más de 100 y el recién nacido comienza a respirar, quiere decir que el masaje cardíaco con nuestra ventilación ha dado sus frutos y comenzamos a destetarlo progresivamente del oxígeno a ventilación a presión positiva. Podemos ahí poner oxígeno a flujo libre. Y si respira espontáneamente, pero con cierta dificultad, podemos decidir, por ejemplo, colocarlo en CPAP. Mientras se administra el masaje cardíaco y ventilación a presión positiva, debemos hacernos estas preguntas, ¿no? ¿Es adecuado el movimiento del tórax? Así como cuando brindamos solamente ventilación a presión positiva, teníamos que observar el tórax. ¿Se mueve bien? ¿Ha considerado o has considerado la realización de intubación endotraqueal? En este punto ya de repente ya hemos tomado la decisión de intubarlo. Le estamos dando oxígeno suplementario, o sea, de repente no está abierta la llave de oxígeno. ¿Por qué no mejora? No está, la tubuladora se ha salido del ambú. La profundidad del masaje cardíaco es adecuada. Y si el masaje cardíaco y la ventilación a presión positiva están coordinados. Es decir, así como repasábamos los pasos, cuando no mejoraba el recién nacido con la ventilación a presión positiva, después que administramos 30 segundos de masaje o un minuto de masaje y ventilación coordinada, debemos ver en qué está fallando nuestra reanimación para poder pasar a la siguiente fase. Y si hemos revisado y todo está correcto, hay una fuente de oxígeno, la ventilación se está quedando de forma adecuada, quiere decir que el recién nacido ya no necesita de drogas, medicamentos. Hay que pasar al uso de la adrenalina. Entonces, para este momento el paciente ya debería estar intubado, ¿no es cierto? Entonces, aquí vemos en el flujograma, cuando hemos considerado las compresiones torácicas, intubar si el tórax no se mueve adecuadamente, ¿no? Entonces, indicaciones de intubación endotraqueal. ¿Cuándo intubar? Bueno, nosotros tomamos la decisión de intubar, puede ser incluso desde el comienzo, para poder dar ventilación a presión positiva, incluso sin máscara, y estamos bien entrenados en la intubación, y vamos a intubarlo rápido, podemos intubarlo desde el principio para dar una buena ventilación a presión positiva y no tener las dificultades del uso de la máscara. Entonces, cuando hay un PPP prolongado, ya un niño que está 2-3 minutos que le estamos dando ventilación a presión positiva, es un niño en quien se ha usado drogas, ya debemos considerar intubarlo. No lo vamos a pasar a la UCI de recién nacidos ventilándolo con bolsa y máscara. Ventilación con bolsa y máscara inefectiva. Esa es la indicación absoluta que les decía en el flujograma. Si hay meconio, hay que intubarlo para sacarle el meconio de la tráquea. Facilitar la coordinación, ventilación, masaje cardíaco. Si nosotros vamos a masajear y vamos a ventilar, es mejor ventilar con el tubo endotraqueal y a la vez brindar masaje cardíaco. En caso de hernia diafragmática, la hernia diafragmática es una patología que se diagnostica prenatalmente. Si sabemos que el niño viene con hernia diafragmática, ventilarlo con bolsa y máscara va a ser perjudicial. En esos casos también se indica la intubación endotraqueal desde el principio. Y cuando ya estamos en fase de drogas, ya el neonato generalmente ya está intubado. Y en prematuros de 1 kilo, generalmente esos niños van a pasar a CPAP o en el peor de los casos a ventilación mecánica. En la sala de reanimación hay que colocarles el tubo, por ejemplo, para procedimientos como colocar el surfactante. Material y equipo de intubación es un procedimiento invasivo, entonces tenemos que tener guantes estériles. Nosotros también tenemos que estar con gorra, mandil. Los tubos endotraqueales deben ser sin CAF para evitar dañar la vía aérea del neonato. En neonatos no se usa tubos con CAF. Debe haber laringoscopio, el cual debemos haber revisado previamente al nacimiento. Las pilas deben funcionar adecuadamente.
Las hojas deben ser tamaño 1 para niños a término, tamaño 0 para pretérminos y doble 0 para prematuros extremos. La bolsa de reanimación, en este caso es la bolsa autoinflable. Aquí vemos, debe tener un diámetro uniforme. El tubo de abajo tiene un diámetro no uniforme porque tiene el CAF. No usamos CAF en recién nacidos, ojo. ¿Dónde debe quedar cuán profundo debemos insertar el tubo endotraqueal? Entonces, generalmente, no todos los tubos endotraqueales tienen una guía, una línea negra. Esa línea negra debe quedar a nivel de las cuerdas vocales. Entonces, y con eso nos estamos asegurando que quede por encima de la carina, ¿no? La carina es el punto anatómico donde se divide el bronquio derecho del bronquio izquierdo. Si introducimos mucho, ¿qué puede pasar? Puede pasar de que vamos a ventilar un solo pulmón. Podemos causar neumotórax en ese y atelectasia en el otro. Entonces los tubos son de distintos tamaños. ¿Y cuál tubo usar? Si sabemos el peso del recién nacido de antemano, podemos decidirlo. Si sabemos la edad gestacional de antemano, también podemos decidirlo, ¿no? Muchas veces se decide en sala de partos o en la misma sala de operaciones cuando vemos que aproximadamente el peso del recién nacido, ¿no? Una vez que todos los equipos y materiales estén a mano, se requiere seleccionar y preparar el tubo endotraqueal, preparar el laringoscopio y ver que todo funcione adecuadamente, que haya una máquina de aspiración, que haya fuente de oxígeno, que haya bolsa y máscara. Entonces, para 28 semanas, menos de 1 kilo, tubo 2.5. De 1 kilo a 1,5 kilos, tubo 3. De 2 kilos a 3 kilos, tubo 3.5. Y más de 3, tubo de 3.5 a 4, ¿no? Eso es de acuerdo al peso y a las semanas de edad gestacional. Para disminuir el espacio muerto anatómico, es preferible cortar el tubo de antemano. Puede ser después, algunos lo hacen después de haber intubado al recién nacido, un poco. Esto para disminuir el espacio muerto anatómico. Generalmente en nuestro servicio lo hacemos después que intubamos al recién nacido. 3 dedos por encima de la comisura labial, cortamos y de esa forma disminuimos el espacio muerto anatómico. Ahí estamos preparando el tubo endotraqueal, lo preparan antes, lo han cortado antes de intubar al recién nacido. Las hojas, 1 para término, 0 para prematuros. Comprobamos que tenga una buena luz, el laringoscopio, que haya equipo para la aspiración, catéteres para aspiración, de acuerdo al tamaño del tubo endotraqueal, si es tubo endotraqueal 2.5, tiene que ser 6 French. Si es 4, 8 o 10 French. Entonces, los reparos anatómicos para intubar. Debemos recordarnos de dos básicos, la glotis y la epiglotis. Cuando intuben a un recién nacido y introduzcan el laringoscopio correctamente, van a visualizar la glotis. La glotis aquí está en forma frontal. Cuando la ven en vivo, tiene forma de omega, es laxa, y esa es la epiglotis. Y la glotis es un espacio que está entre las cuerdas vocales. En ese espacio, en la glotis, debemos de introducir el tubo endotraqueal. Aquí vemos los reparos anatómicos, la bayécula, la epiglotis, en forma de omega, las cuerdas vocales a los costados y la glotis, que es el espacio virtual por donde debe ingresar el tubo endotraqueal. La posición siempre a la cabecera del paciente. El líder, el director que dirige la reanimación debe estar a la cabecera, se debe encargar de la posición, de no hiperextender el cuello y de la intubación. Esa es la forma correcta. La orofaringe, laringe y tráquea deben estar alineadas. Eso se logra en posición de semi-extensión. No hay que hiperextender ni tampoco hay que deflexionar la cabeza. Entonces, los pasos para insertar el laringoscopio. El laringoscopio se coge con la mano izquierda, no con la derecha. Así sea zurdo o derecho, no importa, se debe coger siempre con la mano izquierda. Y de la forma como está en la figura. Los 4 primeros dedos cogen el laringoscopio y el quinto dedo queda libre, igual como está en la máquina. Aquí está, a punto de hacer la práctica de reanimación. Insertamos el laringoscopio por el lado derecho de la boca del paciente para desplazar la lengua. Y el movimiento que debemos hacer cuando queremos visualizar no debe ser de palanca, no debemos palanquear porque podemos lesionar seriamente las estructuras anatómicas. Lo que debemos hacer es levantar en la forma como hemos introducido, en esa posición, más no debemos hacer palanca. Por ejemplo, en la de abajo estamos haciendo palanca, aquí no, en forma paralela a lo que estamos haciendo, ¿no? Acá están las estructuras otra vez, las cuerdas vocales, la epiglotis,
y las vías digestivas por debajo, ¿no? Siempre debemos asegurarnos de ver las cuerdas vocales. Si vemos las cuerdas vocales y vemos que el tubo ha entrado dentro de ellas, podemos estar seguros de que no hemos intubado el esófago. Y finalmente, hemos entrado por la derecha, vimos la glotis, insertamos el tubo. ¿No? La posición donde debe quedar en comisura labial es el peso del recién nacido más 6. Si el recién nacido pesa 1 kilo, le sumamos 6, 7. A esa altura debe quedar el tubo endotraqueal a nivel de comisura labial. Bueno, para la aspiración de meconio, este es un tema aparte que va aquí, no aplicar la aspiración al tubo endotraqueal directamente, no más de 3 a 6 a 5 segundos a medida que lo retira. Si no extrae meconio, no repite el procedimiento, continúe con la reanimación. Estar intubando seguidamente un recién nacido podemos provocar reacciones vasovagales. Si recupera meconio con la primera aspiración, evalúe la frecuencia cardíaca. Si el recién nacido no tiene bradicardia significativa y estamos seguros de que vamos a seguir aspirando meconio, hay que reintubar y aspirar otra vez. Como les dije, se puede hacer varias veces, pero sí, en la segunda vez está bradicárdico, ya no continuar con ese procedimiento. El capnógrafo, que no lo encontramos en todos los sitios, no siempre lo tenemos a la mano, indica que cuando se pone de color amarillo el capnógrafo, quiere decir que el tubo endotraqueal está colocado de forma adecuada. Cuando se forma de color morado es porque no está en vía aérea. Otra forma de cerciorarnos si hemos intubado bien es la radiografía de tórax. Debe quedar por 1 centímetro encima a nivel de la carina. Aquí vemos que está un poco alto el tubo, le voy a decir unos 0,5 centímetros más. Si el tubo está colocado correctamente, se notará lo siguiente: habrá mejoría en la frecuencia cardíaca y en el color. Los sonidos deben ser simétricos en ambos campos pulmonares, no debe distenderse la pared abdominal. El vapor en el tubo, hay una condensación clásica en el interior del tubo y hay movimiento simétrico del tórax con cada exhalación. Entonces aquí estamos confirmando la posición del tubo, pedimos al ayudante que verifique si se pasa simétricamente en ambos campos pulmonares. Entonces, sumamos 6 al peso para saber cuánto de profundidad o en dónde vamos a fijar el tubo a nivel de comisura labial. Luego que hemos colocado, podemos acortar el tubo para disminuir el espacio muerto anatómico. Una de las complicaciones de una mala intubación endotraqueal pueden ser hipoxia, el niño puede estar en bradicardia, apnea, puede haber neumotórax, si es que insuflamos un solo pulmón, atelectasias. Si introducimos de una mala manera con poca gentileza la hoja del endoscopio, podemos lacerar la lengua, el paladar, que es lo más frecuentemente que se ve. Podemos perforar la tráquea o el esófago. Incluso si no contamos con las medidas de asepsia necesarias, podemos causar infección, porque es un método invasivo. Esta es la máscara de laringia, no voy a profundizar mucho en el uso de ella. No se encuentra con mucha facilidad en los servicios, no está muy a la mano, lo usan mucho los anestesiólogos. Deberíamos de tener, porque cuando hay casos en que recién nacidos que están muy difíciles de intubar, se aplica fácilmente y sirve como un tubo endotraqueal, como les digo, es más fácil de colocar, simplemente para conocerla. Esa es la máscara de laringia. Este es un video de 6 minutos, pero lo voy a parar cuando el reanimador termina de intubar. Aquí están disminuyendo el espacio muerto anatómico, están acortando el tubo previamente a la intubación. Como notarán, es un tubo endotraqueal sin CAF, así se usa en recién nacidos, sin CAF. El estilete es algo muy opcional. Es un poco peligroso porque si introducimos el estilete, que es de metal, más allá de la punta final de la punta del tubo traqueal, podemos lesionar la mucosa de las vías respiratorias. Hay que verificar siempre que tenga una adecuada luz del laringoscopio y hoja adecuada, ¿no?
La posición adecuada en semi-extensión para alinear las estructuras orofaringe, laringe y tráquea. Bien. Ahí están palanqueando, eso es lo que no se debe hacer. Por el lado derecho entramos y observamos esa es la epiglotis, ahí están las cuerdas vocales blancas y al centro la glotis. En ese espacio es donde se debe introducir el tubo endotraqueal. Se coge el endoscopio con la mano izquierda, ojo, y con la otra mano posicionamos la cabeza. Están aspirando previamente secreciones, si es que nos obstruyen secreciones, si no nos deja ver las estructuras, tenemos que aspirarlas. Entonces nuevamente, el lado derecho, desplazamos la lengua, ¿ya? Buscamos la vallécula, tratamos de visualizar la epiglotis, que ahí está la epiglotis en forma de omega, las cuerdas vocales blancas y en medio tenemos que intubar. Esa es la posición adecuada, no palanquear. Por debajo vemos el esófago. Entonces, si estamos en el esófago, hemos introducido mucho. Retrocedemos un poco y volvemos a introducir y ahí está la epiglotis. A veces se puede calzar la epiglotis para ver esto mejor la glotis, ¿no? Ahí está la epiglotis. Bueno, una vez que hemos logrado ya intubar al paciente, hemos coordinado ventilación, en este caso con el tubo endotraqueal, y hemos coordinado con el masaje cardíaco, hemos dado 1 minuto, el paciente no mejora, procedemos a las drogas, ¿no? Las drogas que se deben usar son las siguientes, ¿no? Son medicamentos que se pueden administrar durante la reanimación: adrenalina y expansores de volumen. Entonces, en este momento estamos frecuencia cardíaca menos de 60, después de haber hecho compresiones cardíacas y ventilación coordinadas, ¿no? Entonces, si la frecuencia cardíaca permanece por debajo de 60, a pesar de la ventilación a presión positiva y el masaje, primero que debemos hacer es cerciorarnos que estamos haciendo las cosas adecuadamente. Si no, proceder a dar adrenalina. Las vías por donde vamos a dar adrenalina son 2, vía intravenosa y vía endotraqueal. La vía endotraqueal es muy errática. Si se supone que es el triple de dosis que debemos dar por vía intravenosa. ¿Y la vía intravenosa cuál es? No es la vía periférica, es la vía umbilical. Entonces, ¿cómo hacemos para insertar un catéter en la vena umbilical? No debe ser esto como en un procedimiento normal de cateterismo umbilical, en que insertamos debe quedar supradiafragmático, lo corroboramos con una radiografía de tórax abdominal, sino simplemente basta que entre unos pocos centímetros y así evitamos que en el proceso de reanimación estamos infundando drogas a la región hepática, que eso sí puede ser perjudicial, a la larga trae muchos problemas para los niños. Entonces cogemos una cinta o ligadura y alrededor de la base del cordón umbilical la colocamos. Esta cinta la vamos a poder ajustar si se produce un sangrado excesivo después de seccionar el cordón umbilical. Limpiamos, hacemos la asepsia correspondiente y vamos a escoger un catéter umbilical 3.5 o 5 fresh con solución salina usando una jeringa de 3 mililitros conectado a una llave. Si no tenemos el catéter
catéteres de Silastic, usualmente que son, podemos usar una sonda orogástrica 5 o 6 para recién nacidos a término y sonda orogástrica 4 o 5 para pretérmino, ¿no? Que funcionan como catéteres umbilicales prefabricados. Hay que cerrar la llave hacia el catéter para prevenir la pérdida de líquido y la entrada de aire, ¿no? Entonces, usando una técnica estéril, vamos a seccionar el cordón con un bisturí bajo la pinza umbilical y a 2 centímetros de la línea de la piel. Aquí está. Vemos el muñón umbilical, hay 2 arterias y hay una vena. Tenemos que ingresarla por el vaso que tiene paredes más delgadas. Los otros vasos son arterias, son de paredes más gruesas y son 2. La vena es una sola y tiene paredes más delgadas. Entonces, hemos cortado a 2 centímetros por encima de la piel, hemos ubicado la vena y por ahí debemos ingresar el catéter venoso umbilical. Haga el corte al cordón de manera perpendicular y no en ángulo. Eso es importante porque a veces lo cortamos en ángulo y no podemos visualizar la vena umbilical. Ahí visualizamos la vena, la cual generalmente está a las 12 del reloj. Las 2 arterias restantes son paredes más gruesas y generalmente están a las 4 a 8 horas del reloj. Insertamos el catéter en la vena umbilical. El curso de la vena es hacia arriba, en dirección al corazón. No se debe hacer en dirección al hígado, porque podemos infundir la adrenalina en la región hepática, que es muy perjudicial. Se introduce el catéter hasta 4 centímetros y menos en los prematuros, hasta que haya retorno venoso y se puede aspirar. Ante una emergencia, en una reanimación, ojo a esto, la punta del catéter no deberá introducirse más que una distancia corta dentro de la vena umbilical. No es como en un cateterismo usual umbilical, por ejemplo, como para un extendido de transfusión, donde debemos comprobarlo por radiografía. Aquí no, solamente unos cuantos centímetros, se habla de 4 centímetros, lo necesario para que se pueda aspirar sangre por primera vez. Y a esa distancia es donde rápidamente debemos infundir la adrenalina. Si el catéter se introduce más, existe el riesgo de infundir la mayoría de la solución dentro del hígado con el riesgo potencial de causar daño. Entonces aquí estamos viendo que ya se introdujo el catéter, es el catéter en la vena umbilical, solamente 2 a 4 centímetros. Entonces, la dosis, preparamos la dosis de adrenalina correcta o de expansor de volumen, la dosis correcta, e inyectamos 0.5 a 1 mililitro de solución salina. Luego que hemos infundido adrenalina, luego seguidamente de eso infundimos 1 mililitro de solución salina. ¿Para qué? Para empujar la droga del catéter hacia el recién nacido. Es importante porque la adrenalina puede tardar mucho tiempo en ingresar al torrente sanguíneo. Una vez concluida la reanimación, fije el catéter con una sutura o bien retírelo y asegúrese que la cinta alrededor del cordón y complete la ligadura para prevenir el sangrado desde el muñón umbilical. No avanzar el catéter una vez que los campos estériles se hayan retirado. Entonces aquí vemos, correcto, solamente unos 2 a 4 centímetros, y es incorrecto. Aquí han avanzado mucho y por avanzar mucho no se han ido a la región hepática y no a la vena cava inferior por donde debe ir, ¿no? Aquí vemos una gráfica donde vemos que estamos comprobando de que al avanzar solamente 4 centímetros hay retorno venoso. Entonces ahí ya podemos infundir adrenalina. La vía endotraqueal es más errática, pero a veces no podemos, o el tercer ayudante no puede, o no hay un tercer ayudante para que canalice la vía umbilical. Entonces, si el recién nacido está empeorando, tenemos que hacer algo. La vía endotraqueal es una opción, una alternativa, pero no se sabe exactamente de qué tanto se absorbe en las vías respiratorias de adrenalina. De todas maneras, se ha postulado que es el triple de la dosis que se administra por vía endovenosa, ¿no? Se puede dar a través de una sonda o, como en la gráfica anterior, a través de instilación directa. La adrenalina aumenta la fuerza de las contracciones, es una droga vasoactiva que causa vasoconstricción periférica y aumenta también el flujo de sangre de arterias cerebrales. Recuerden, cuando hemos usado adrenalina quiere decir que varios órganos están potencialmente dañados, que han sufrido injuria. En este momento el paciente, después que ya usamos adrenalina, tiene que pasar necesariamente a unidad de cuidados intensivos. El tiempo que se usa administrando adrenalina debería ser destinado a establecer una ventilación y oxigenación efectiva. Esto quiere decir que no se debe usar adrenalina antes de tiempo. Primero hay que hacer el A de permanecer la vía aérea, el B de respiración y el C de circulación, masaje cardíaco. O sea, si queremos usar adrenalina desde el comienzo, estamos perdiendo tiempo valioso. La adrenalina, que es una droga vasoactiva, inotrópica, aumentará el trabajo cardíaco y el consumo de oxígeno en el músculo cardíaco. Entonces, la adrenalina, la concentración recomendada es 1 en 10.000. Como sabemos, la epinefrina viene 1 en 1000. Entonces,
lo que hacemos es esto, 0.1 con 0.9 de solución salina y obtenemos la concentración 1 en 10.000, o 1 de mililitro de una ampolla entera de adrenalina con 9 mililitros de solución salina y tenemos también una concentración de 1 en 10.000. ¿Cuál es la dosis recomendada? Para vía intravenosa, 0.1 a 0.3 cc por kilo. Y la endotraqueal es el triple, 0.3 hasta 1 por kilo. Como repito, es más errática. La velocidad, ¿cómo vamos a infundir la adrenalina? Ser rápida. Lograste canalizar, infúndele rápido y seguidamente un poco de solución salina fisiológica para empujar el medicamento. Entonces, esos son algunos signos de hipovolemia: pulso débil, palidez, pobre respuesta a los esfuerzos de reanimación, cae la PA. Entonces, ahí tenemos que usar expansores de volumen. Quizá la indicación de expansores de volumen podría ser antes que la adrenalina. ¿En qué casos? En casos de EPP severo, placenta previa, ¿no? En donde ha habido una pérdida de sangre muy abrupta en la madre, en la circulación materno-fetal, y el recién nacido nace necesariamente con hipovolemia. Entonces, en ese caso podría ser indicada el cloruro de sodio antes que la adrenalina, ¿no? Si el recién nacido pareciera estar en shock y no responde a la reanimación, puede ser necesaria administrar volumen. Es un expansor de volumen. Se recomienda la solución salina. La vía intravenosa es la recordada. La dosis recomendada, como dijeron en el capítulo anterior, en recién nacidos, la dosis es 10 mililitros por kilo. Se repara en jeringas de 20 cc. Si un niño pesa 1 kilo, le vamos a tener que pasar lentamente 10 cc. En un lapso de 5 a 10 minutos. Entonces, finalmente, este es el flujograma, es el resumen ya, que hemos pasado por todos los pasos. Cuando las respuestas han sido no, por ejemplo, de las primeras preguntas, hemos secado, hemos estimulado la vía aérea, hemos limpiado la vía aérea, hemos secado, hemos estimulado, verificábamos si el niño estaba respirando bien o estaba en apnea, si la frecuencia cardíaca estaba mayor o menor de 100. Como el niño no mejoraba, brindamos ventilación a presión positiva. Luego de eso volvimos a hacernos la pregunta, ¿frecuencia cardíaca menos de 100? Sí, entonces hacíamos los pasos correctivos, verificábamos si estábamos haciendo las cosas bien. Luego no, hacíamos masaje cardíaco, ya tendríamos que proceder a la intubación. Si después de una ventilación adecuada y un masaje cardíaco coordinado con la ventilación sigue en frecuencia cardíaca menos de 60, el uso de medicamentos, ¿no? Ese es el resumen del flujograma de atención al recién nacido, ¿no? Aquí estamos terminando la charla. En realidad es un poco cansada. Hay que hacer la acotación de que esta charla, cuando hay cursos de reanimación, se hacen en un día hasta 2 días completos, ¿no? Yo los insto a leer más y a capacitarse para que cuando tengan la oportunidad de atender a un recién nacido de riesgo, puedan hacerlas de la forma adecuada, de la manera más efectiva posible, y de esta forma estemos logrando un niño con una adecuada calidad de vida. Muchas gracias.